Buenos días a todos. Don Fernando, bienvenido a la Biblioteca Nacional. En nombre de la directora y de todo el personal de esta que es su casa, bienvenido a ella. Querida embajadora de México, que está aquí con nosotros, directora de la Biblioteca Nacional. La verdad es que, como todos los años, es un enorme placer poder compartir un rato de conversación con los periodistas, en este caso usted como protagonista con ellos, y hablar de las impresiones que le supone ser premiado con el Cervantes. Poco se puede decir de don Fernando del Paso. Solo hace falta verle con este aire de Bob Brummel mexicano, esta especie de dandy enérgico y compasivo que nos contempla a todos desde la distancia de su buen hacer literario y de esa percepción estética que ha caracterizado siempre su aproximación a la literatura y de la que ha dado tan buenas muestras a lo largo de su dilatada carrera literaria. Y la verdad es que es una gran satisfacción para los españoles saber que un sexto premio Cervantes tiene detrás el corazón de México. Y en ese sentido nos sentimos ya un poco los españoles con la sensación de que el premio Cervantes es un premio mexicano. La verdad es que Cervantes, como todos ustedes saben, quiso hacer las Américas también y no pudo por circunstancias ajenas a su voluntad y más propias de la corte de su tiempo. Pero él hubiera deseado ir a América, así que probablemente México está cumpliendo ese sueño de personificar con claridad el espíritu de Cervantes. Así que, don Fernando, estamos en sus manos. Cuéntenos un poquito sus primeras impresiones y a partir de ahí tiene aquí a las personas de la prensa para que le hagan las preguntas que consideren. Muchas gracias. Yo soy el que estoy en manos de ustedes. Así que, pues en fin, podemos comenzar a conversar cuando ustedes... Sí, don Fernando, buenos días. Soy Carlos Rubio, corresponsal mexicano. Quería hacerle dos preguntas, una de carácter, digamos, sociocultural, social, más bien, y otra de carácter literario, estrictamente. La primera sería, considerando que México padece, entre otros problemas, un alto índice de violencia e impunidad, una elevada tasa de pobreza y desigualdad social, un desgaste de las instituciones políticas que viene de lejos y una corrupción enquistada en todos los estratos de la sociedad. ¿Cuál es, en su opinión, el principal reto que enfrenta nuestro país en estos momentos, don Fernando? Bueno, es un problema compuesto, en la que no solamente los gobernantes tienen buena parte de responsabilidad, porque hemos tenido mucho gobernante inepto y codicioso, sino también la bulimia del pueblo mexicano, el escepticismo que se ha cultivado a través de los siglos casi, cuando menos de muchos sexenios, que ya no creemos en nuestro país, cuando menos no en la misma medida en que creíamos antes. Yo creo que también el pueblo tiene que reaccionar y poner más de su parte. Pero sí, en efecto, México es un país que parece un país en decadencia. Hoy, ¿cómo está abordando hoy los proyectos, un proyecto de novela, un proyecto de escritura en estos momentos del work in progress que se suele decir? ¿Cómo los abordan en la actualidad? ¿Yo? Sí, sí. Bueno, en realidad he estado enfermo durante 3 años y no he vuelto a escribir. Yo espero recuperarme. Bueno, de hecho me estoy recuperando porque había perdido incluso el lenguaje, no podía yo hablar. Pero tengo fe en recuperarme totalmente y volver a abordar esos problemas. No hay que olvidarse que yo fui periodista también
desde Londres primero y luego en México. Colaboré muchos años para la revista Proceso y me ocupo, porque me preocupan los problemas de mi país, esa inmensa pobreza que todavía padecemos después de tanto tiempo, después de tantos siglos de ser independientes. Tenemos todavía quizás una mentalidad de países colonizados y que ya es tiempo que nos deshagamos de ella. Pero es mi intención, cuando menos, una vez que recupere yo todas mis facultades, pues estudiar y un poco más todos esos problemas. Muchas gracias, don Fernando del Paso. Patricia Alvarado, del Grupo Radio Centro. Me voy a acercar un poco. Enhorabuena, es que estamos aquí en el gallinero con las conexiones. Don Fernando, me gustaría si nos podría adelantar algo sobre el discurso. ¿Qué tema ha elegido en torno al Quijote, en torno a Cervantes? ¿Y cómo se identifica usted con la figura de Cervantes? ¿Qué paralelismos haría como literato, como hombre, como pensador? Muy amable. Perdón, ¿me puede hacer la pregunta otra vez? Claro que sí. Un poquito más despacio. Perdón, lo siento, gracias, por supuesto. Que me gustaría saber si nos podría adelantar algo sobre el discurso que pronunciará el sábado. Será un discurso muy señalado porque coincide justo con los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes. Entonces, eso por una parte, que en torno a qué tema girará esa alocución. Y por otra parte, si nos podría decir si don Fernando del Paso se identifica con Miguel de Cervantes como hombre, como literato, qué paralelismos habría entre ambos. Gracias. Pues mire, el discurso es pasado mañana, ¿no? Entonces yo le invito. Ese me lo reservo un poco, es un discurso muy sencillo, hay de todo como en botica, y pues prefiero que, si se lo digo a usted, se lo digo a todo el mundo, aquí está todo el mundo. Entonces le invito para que asista. Es una tercera versión, hice una versión primera, luego otra muy larga, y luego una tercera que abarcaba todo lo que yo quería decir, lo que había dicho más lo que quería decir. Y mis hijas me dijeron, bueno, si tocas este punto, eres muy grosero, o si no, te echas a todo el periódico, todos los periódicos internacionales, mejor hazlo más sencillo. Y seguí su consejo. Y estoy contento con lo que quedó. El discurso tiene de todo como en botica, como le digo. Habla un poquito de política, un poquito mucho de literatura. Y por lo demás, bueno, agradezco esta increíble oportunidad de tener el premio de más prestigio en la lengua castellana, que es mi lengua. Sí, maestro del Paso, soy Alberto Peláez, el corresponsal de Televisa aquí en España. Decía el secretario de Estado de la Salle ahora que el premio Cervantes es un premio con un acento mexicano, en el sentido de que, bueno, es verdad que ha habido muchos españoles premiados, ha habido otros escritores de otros países de América Latina, pero han sido 6 de México. Yo quería que me diera su valoración de cómo está o cómo ha estado la literatura mexicana y qué ha aportado la literatura mexicana a la literatura universal en los últimos 30 años. Gracias. Bueno, México ha sido parte de lo que llamaron el boom de la literatura española. Sí, el idioma español nos fue impuesto a sangre y fuego, pero eso de hace muchos años. Como dice el dicho, males fueron del tiempo y no de España.
Y ahora, bueno, ahora el castellano es tan nuestro como de ustedes, como de cualquier español que haya nacido en esta tierra, pues nos pertenece. Yo tengo un enorme respeto por los idiomas aborígenes que se hablan en México y el resto de América Latina, e incluso algunos en Estados Unidos. Pero obviamente no son idiomas de comunicación, no son las lenguas de nosotros hoy, en el siglo XXI. Entonces yo creo que tenemos tanto derecho como ustedes para decir, pues es nuestro idioma, ¿no? Es con lo que nos expresamos, es lo que mamamos de niños. Y por lo tanto, me alegra mucho que México haya conseguido varios premios Cervantes, porque no solamente en México, sino en el resto de América Latina se manejan, bueno, no solamente el español, sino varias clases de español. En América se ha enriquecido hasta tal punto que, bueno, sabemos muy bien que lo hablan más de 500 millones de habitantes de todo el mundo y que es la segunda lengua de comunicación internacional, más después del inglés, ¿no? No sé si contesté su pregunta, pero y a mí me encanta hablar, sí me preocupa mucho la conservación del otomí o del náhuatl o de otros idiomas. De hecho, me encanta el náhuatl y la mitología y la historia azteca y todo eso. Y mi tío bisabuelo fue nada menos que don Francisco del Paso y Troncoso, que fue un historiador bastante reconocido en el mundo, un historiador mexicano. Y él inauguró en náhuatl el monumento Cuauhtémoc en la Paseo de la Reforma. Hizo un discurso en náhuatl. O sea, nos preocupamos por la conservación de esos idiomas, pero primero, sobre todos los demás, del español, del castellano. Perdón, maestro, es que ha habido un problema de audio ajeno a nosotros, ajeno a nuestra cámara. Entonces, yo quería pedirle de favor otra vez si podía decirme la influencia que ha tenido el hecho de que 6 mexicanos hayan ganado el premio Cervantes. Y perdón, pero ha sido una cosa completamente ajena a nosotros. Que es que ha habido un problema con el audio de las cámaras y entonces le vuelve a pedir que por favor le diga qué ha supuesto para el Cervantes que 6 mexicanos lo hayan obtenido. ¿Qué impresión le produce a usted? No, es que la acústica aquí no es muy buena, No es buena, ¿no? que digamos. Entonces su pregunta es si el mexicano puede competir. No. ¿Qué supone que 6 mexicanos hayan tenido el premio Cervantes ya? Bueno, supone que hay muy buena literatura en México, a menos que el jurado del premio se equivoque, ¿verdad? El jurado del premio Cervantes en esta ocasión calificó a mi literatura de riesgosa. Entonces yo supongo que su decisión también es riesgosa. Soy Raúl Pérez López Portillo del periódico Criterio de México, del Estado de Hidalgo. ¿Qué va a hacer con el premio monetario y cuál es su opinión con respecto a la aventura que padecen los escritores y los periodistas mexicanos que se dedican a escribir? Porque al final de sus días parece que van mendigando por el mundo una pensión y van lastrando sus cuerpos por redacciones en donde incluso ni siquiera les pagan. Gracias. Bueno, pues uno se acostumbra desde niño a eso, ¿no? A que los papás le digan, por ejemplo, ¿cómo que escritor? Te vas a morir de hambre. Y pues veo que no. Yo he tenido varios premios. Por fortuna ya me compré una pala para recogerlos. Pues sí, es una desgracia.
ahora que nuestro gran amigo Rafael Tobar y de Teresa está como nuevo secretario, del Ministerio o Secretaría de Educación, pensamos ver si podemos tener un seguro médico, los escritores, un seguro de gastos médicos, no solamente mayores, sino menores. Es que los menores son muy mayores. Y pensamos que puede haber eso, porque nosotros efectivamente no tenemos pensión, no tenemos nada, y todavía tenemos que pagar un impuesto. Durante muchos años no existía el impuesto para escritores. Ahora sí, un mínimo de impuesto, que es el 17 punto algo, ¿no? Sí. Y lo tenemos que pagar a fuerza, por supuesto. Es un impuesto. Entonces resulta injusto que el que se tarda, los poetas están fritos. Los poetas sí no ganan nada prácticamente, ¿no? Más que lo que le pagan cuando publica sus poemas en las revistas o en los periódicos, y ocasionalmente un libro en alguna editorial de prestigio. Y así ganen 5 pesos, pues tienen que pagar impuestos sobre 5 pesos. Y realmente sí, no es una profesión que deje dinero. Ahora, este premio es cuantioso, es muy generoso el premio Cervantes, y lo que pienso hacer con él, pues tengo que consultarlo con mi esposa también. Buenos días, don Fernando, y enhorabuena. Una cosa muy sencillita. ¿Cuál es, a su juicio, la mejor enseñanza, la lección del Quijote? Gracias. La mejor enseñanza del Quijote para usted. ¿Cuál es la mejor enseñanza? Bueno, yo lo leí la primera vez, porque lo he leído varias veces, cuando yo estaba muy chico. Tendría 12 o 13 años, o menos tal vez. A mí me asombró la riqueza del lenguaje, y lo que me gustó muchísimo fue también que la seriedad de un libro, porque es un libro muy serio, pues se lleve muy bien con el gran humor que tiene el Quijote. Y con eso me di cuenta que el humor y la literatura no estaban peleados, e incluso el humor y las respuestas que leí yo a los periodistas. Al fondo. Aquí. Buenas tardes, soy Ángela Núñez de Radio Nacional de España. Después vamos al Instituto Cervantes a depositar su legado. Me gustaría que nos contara qué legado va a dejar en esa caja de las letras y por qué ha decidido que no se abra hasta dentro de 100 años, hasta dentro de tanto tiempo. ¿Por qué ha decidido que el legado que deposita en la caja de las letras del Instituto Cervantes va a estar 100 años? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Hay alguna razón? Pues la razón es que me dijeron a mí que era para un depósito largo. Y dije, bueno, 100 años de soledad es suficiente, ¿no? Pudieron haber sido 200, pudieron haber sido 300, qué sé yo. No hay ninguna razón específica, pero un siglo me pareció muy adecuado. Lo que dejo en la caja, pues es nada más el legado de los libros y otra cosita de las que le voy a platicar. Pero no es nada extraordinario, nada que no tenga que ver con mi personalidad y mi obra, sino, ¿por qué si no sigo? ¿Por qué no 101? ¿Por qué no 99? Porque es una cifra cerrada. Y quiero de una vez, debí haber comenzado con eso, a pedir perdón por la forma que estoy hablando, pero es que hace 3 años tuve algunos infartos al cerebro y perdí el habla solamente tras una ¿cómo se llama? Terapia intensiva. Bueno, intensiva relativamente, porque duró más de 2 años.
he podido recuperar el habla, pero antes no se me entendía. Fue una época muy difícil. La terapeuta y yo leímos por completo en voz alta Noticias del Imperio y mi hija me dijo, qué notable que tu voz te devuelva tu voz. Pues sí, así es, mi voz me devolvió mi voz y creo que ya me seguí de largo. Pero les voy a contar que en una mesa de prensa que tuve en México, en lugar de decirme tuve una serie de infartos, dije tuve una serie de abortos. Y caray, eso de tener abortos sin tener antes el regocijo de la concepción, pues no, francamente no vale la pena. Y bueno, eso es lo que tengo que contestar. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, cuando tenemos que ir a... Sí, buenos días, muchas gracias. Le quería preguntar por la influencia de la literatura española, por los escritores que más le han influido. Sé que tiene una obra dedicada a Lorca, pero me gustaría que nos contara quiénes son sus escritores favoritos. ¿Quiénes son los escritores españoles que más han influido en usted? Pues mire, como cuento en el discurso y cuento en otras partes, el escritor español que desató mi vocación fue un poeta, Miguel Hernández, autor del Rayo que no cesa. Me impactaron, me gustaron tanto los sonetos que decidí escribir sonetos y con eso comencé mi carrera literaria. En 1958, Juan José Arreola me publicó los sonetos de lo diario y después conocí a unos amigos que me sirvieron de maestros en la literatura, que me descubrieron muchos autores españoles. Y el Quijote sí lo descubrí muy temprano. Y hubo una época en que leí yo con mucho gusto a un estilista, que es Gabriel Miró. Ahí se lo leí bastante. Y después, bueno, hubo tantos autores españoles que no puedo decir que algunos sean mi favorito. Me gustan Cela, me gustan los Goytisolo, los Machado, me gusta Menéndez y Vidal, Ramón y Cajal, Valle Inclán me gustó muchísimo, Gómez de la Serna, en fin, hay muchos autores que me han gustado. No hay uno especialmente favorito, pero sí los clásicos del siglo de oro me sirven mucho de alimento y siempre vuelvo a ellos. Sí, maestro del Paso. ¿Nos podría decir si continúa usted su trabajo como escritor normalmente y en qué está trabajando actualmente? Bueno, al principio, cuando empecé a escribir, trabajaba yo en agencias de publicidad como copywriter, que es ¿cómo se llama, no? Y era yo un ave nocturna, tenía que escribir de noche y leer a veces de pie para no dormirme. Después los hábitos cambiaron, empecé a despertarme muy temprano, 4:30 o 5 de la mañana, y como estaba yo bien despierto, se me ocurrió entonces pues escribir esa obra. Y durante muchos años, incluyendo sábados y domingos, pues me levantaba yo a las 4:30 de la mañana y ponía a escribir. A las 8:30 o 9 ya me daba hambre, desayunaba y a veces volvía a dormir y a veces no, la mayor parte de las veces seguía o escribiendo o documentándome para mi libro con los libros que había yo adquirido o prestado o tomados prestados en una biblioteca. En general me enfrentaba a la página en blanco, pero ya había yo rumiado, ya había yo masticado lo que iba yo a escribir. Eso se puede hacer con la prosa, no con la poesía. La poesía realmente sí es cuestión, aunque sea muy manido decirlo, es cuestión de inspiración, de sentirse poeta en ese momento. Pero generalmente antes de escribir leo un poco de poesía en español.
Don Fernando, permítame hacerle una última pregunta. ¿Cuál considera usted que debería ser estudiado, entendido como su principal legado literario? Bueno, yo no sé, eso lo veremos dentro de algunos años, cuál sea el legado. Y yo creo que principalmente el respeto a las letras, la voluntad de escribir, o sea, la disciplina. Hay que sentarse, aunque no se tenga nada que decir, y siempre se acabará por decir algo. Por supuesto, la revisión tiene mucho que ver, en la prosa, bueno, y en la poesía también, pero sobre todo creo que en la prosa hay que revisar y revisar, para que todo quede, si no perfecto, así como uno quiere, ¿verdad? La misma prosa le dice a uno si se expresó o no se expresó. Y sobre todo leer, por supuesto, para retroalimentarse. Leer mucho, 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 mucho. En castellano y en los idiomas que se pueda. ¿Y qué? Bueno, mi favorita es Palinuro. Palinuro de México, porque es una especie de autobiografía inventada. A mí no me pasó nada de eso. Es lo que me hubiera gustado que me pasara. Bueno, pues ahora sí. Muchísimas gracias, don Fernando. Gracias a todos los presentes. Disculpar otra vez el problema de la audición, que yo creo que ya tiene un responsable, que son las librerías de Godoy. Vamos a atribuirle a Godoy la responsabilidad de que tengamos tan mala audición en esta sala. Y como Godoy no es persona especialmente querida, pues vamos a atribuirle a él esa responsabilidad. Estas eran las librerías del despacho de Godoy, yo creo que se debe a él. Bueno, pero yo no lo conozco, no puedo responsabilizarlo de ninguna manera. Tras año está causándonos estos trastornos. Así que alguna razón habrá. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos ahora. Sí, nada más que yo quisiera decir una cosita. Yo he visitado varias veces España porque viví en Londres 14 años y en París durante 7, casi 8. Y pues España me quedaba muy cerca. He venido varias veces. Una vez estuve aquí muchas semanas seguidas. Hacía mucho calor, un calor infernal, pero estuve muy contento. Yo amo a este país, amo sus tradiciones. Así que me halaga muchísimo este premio y la asistencia de todos ustedes también. Muchas gracias.